Buenos días a todos, bienvenidos a Comprensión de los Tiempos Actuales. Hoy estamos dando inicio a la conferencia sobre Cristología con el pastor Fernando Écija. Realmente hemos experimentado una gran bendición en las clases que nos ha dado, pero no voy a hablar de él. El pastor Pablo Tremba es el que nos lo va a presentar. Pastor Pablo, por favor, bienvenido. Bueno, bienvenidos a Comprensión de los Tiempos y qué bueno tener a Pastor Fernando Écija desde España, una vez más con nosotros aquí en Comprensión. Pastor Fernando es pastor en Madrid, pero también es el líder nacional de la Iglesia Cuadrangular en España y ahora a la actualidad también representando al Concilio Cuadrangular en Europa. Entonces, y bueno, un gran maestro y gracias a Dios también por su familia, su esposa, son una gran bendición, no solo para España, para Europa y también para las Latinoaméricas aquí en esta región bendecida del Señor. Así que felices de tenerlo hoy una vez más en Comprensión. Y Pastor Fernando, adelante, estamos expectantes acerca de esta temática de Cristología. Pues la verdad es que muchas gracias por abrir la oportunidad una vez más de estar con vosotros. Gracias. Y bueno, a veces eso, cuando uno le presentan las cositas que uno hace, bueno, muchas veces lo que hacemos no determina lo que somos y que Dios quiera que realmente lo que somos lo somos por la gracia de Dios. Y ese ser, al fin y al cabo, ese ser nuestro ha sido engendrado para dar la gloria a Dios y fruto para su reino. Así que, bueno, todo redunde para la gloria de Dios. Gracias y gracias, María Inés, por abrir una vez más la oportunidad. Y bueno, yo digo, a lo mejor no me vuelven a invitar, porque a veces yo soy polémico en algunas cosas que lanzo y a veces provoco la reflexión o provoco a veces que, yo qué sé. Pero como siempre suelo decir, pero yo siempre soy responsable por lo que digo y no por lo que tú piensas que yo he dicho, porque a veces y que no me gustaría que hubiera continuo derecho de réplica, aunque al final de este tiempo podemos tener un tiempo para preguntas. Pero a veces uno, creo que ha dicho esto, no, a veces lo que uno dice pues lo quiere basar en las escrituras, pero todos somos llamados a reflexionar. Yo creo que si algo adolecemos dentro de la iglesia evangélica es de nuestra falta de reflexión, esta reflexión incluso introspectiva que nos hace mirar hacia nuestro interior y lo que creemos, por qué lo creemos realmente y volver a preguntar, incluso volver a cuestionar. Sí, cuestionemos y cuestionémonos, sí, cuestionemos lo que creemos y cuestionémonos a nosotros mismos para que tras esas preguntas pues encontremos siempre eso, lo que se nos invita a encontrar las sendas antiguas de la profundidad del conocimiento de Dios, porque Dios, este Dios del cual tenemos el privilegio de hablar, si hablamos es porque Él un día decidió revelarse y darse a conocer. Bueno, Cristología, pues en estas 4 semanas, 4 sesiones, vamos a hablar un poquito de eso y por supuesto que nadie piense que vamos a tocar, todo lo que implica la cristología, ¿no? Es algo tan profundo, tan increíble, sí que estaremos toda la eternidad gravitando alrededor de Dios, gravitando alrededor de Cristo Jesús y seguiremos descubriendo a cada momento detalles, aspectos que nos van a sorprender y seguiremos maravillándonos y declarando que Dios es bueno, increíble, santo y bueno. Entonces, no pensemos que vamos a poder llegar a todo, pero por lo menos acerquémonos desde no sé, desde un ángulo o desde un aspecto que pudiéramos, que yo quisiera destacar en estas 4 sesiones. Cristología, el triunfo final de la verdad. Sabemos muy bien que Cristo Jesús declara en un momento dado, yo soy la verdad, porque la verdad no es un concepto, la verdad es alguien y la verdad es Cristo Jesús, la verdad es Dios. Si yo tuviera que buscar una palabra para definir a Dios, nos faltarían muchas palabras. ¿Y cómo definir? ¿Cómo en una sola palabra se nos queda tan corto pues poder definir a Dios? Pero si tuviera que buscar una sola palabra, pues la palabra que yo buscaría es justamente palabra, la palabra. Para mí, Dios es la palabra, Cristo es presentado en Juan como el verbo. Dios en un momento dado
decide revelarse y es imposible darse a conocer sin una palabra que forman eso, forman un vocabulario, forman un lenguaje, forman una comunicación, porque está claro que Dios habla, Dios nos habla y deberíamos preguntarnos, bueno, Dios habla, pero ¿cuál es el lenguaje de Dios? ¿Cuál es su forma? Sí, su lenguaje, su forma de hablar. Y qué importante, la única manera de aprender un lenguaje es eso, escuchar mucho, y por eso se nos dice continuamente escucha, escucha, estar velando continuamente y escuchar a Dios, la palabra que se revela, pero no solamente escuchar la palabra, sino las definiciones de la palabra, porque a veces hay palabras, sabemos muy bien, dentro de un contexto cultural latino, pues una palabra tiene un significado, tiene un contexto, un significado lingüístico, un campo semántico. A lo mejor en un país significa una cosa, bueno, pues el campo semántico, lo que entendemos cuando decimos esa palabra es esto, pero en otro país puede ser otra cosa, porque las palabras al final, por eso Dios se revela, forman imágenes. Uno está comunicando, uno está hablando y el otro, si entiende el mismo lenguaje, lo que me pasa, yo escucho muy bien al chino, el chino lo escucho de maravilla, pero en mi mente no se forma nada, me quedo en blanco, o mejor dicho, mi mente está totalmente en negro, no me entero de nada. Entonces, oye, yo escucho palabras, pero no están formando nada en mi vida, y eso es lo que Dios quiere hacer. A veces escuchamos palabras de Dios, pero no están formando una imagen, una visión, una revelación en nuestro interior. Dios no solamente habla, sino quiere hacerse entender, de tal manera que incluso la propia palabra vino y se hizo carne y habitó entre nosotros. ¡Qué cristología tan increíble! El verbo, la palabra, Dios queriendo comunicarse, se hace carne para ser entendido, ¿verdad? Y para ser realmente eso, porque si en algo tenemos que gloriarnos es en entender y en conocer a Dios. Y hablaremos un poquito redundando en todo esto, porque al final lo que vamos a ver es el triunfo final de la verdad, de la palabra, esas palabras con la correcta definición que Dios le ha dado, no como lo que uno dice o lo otro dice por allí, porque Dios no nos creó para opinar, Dios nos creó para obedecer una palabra concreta que es perfectamente entendible y comprensible, por lo tanto debe ser obedecida. Para mí, si tuviera que emplear una palabra para definir a Dios, es la palabra. En un momento dado, Dios decide revelarse y en esa dinámica, en esa acción de darse a conocer y de revelarse, el propio verbo, la propia palabra se hace carne. Ahora, unos textos que luego volveremos más adelante sobre ellos, pero ya los quiero lanzar desde aquí. 2 Timoteo 4, del 1 al 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Qué interesante eso. Simplemente es predicar conceptos, es predicar doctrinas religiosas, es predicar doctrinas denominacionales, es aprendernos un credo y hablar de él, que prediques la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, la palabra correcta, la misma que se encuentra en la boca de nuestro Dios, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Cada uno tiene su opinión. Yo digo esto, esta es mi verdad, mi interpretación. Y recordemos algo, todo se vino al traste, todo se estropeó en el Edén por querer reinterpretar a Dios. O sea, yo siempre digo, si tú tienes 2 medias manzanas, ¿qué tienes? Pues tienes una manzana, pero si tienes 2 medias verdades, lo que tienes es una mentira, no una verdad, sino una mentira. El enemigo es especialista y recordemos algo, el único poder que tiene el enemigo es que habla, pero distorsiona la palabra, le quiere dar una interpretación diferente y nos lo creemos. Y el único que define su propia palabra, su lenguaje, es Dios.
Entonces todo se estropeó ahí y entonces ahí se nos desviará de esa sana palabra, de esa sana doctrina. Dice, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y esto cada vez lo vemos más, sí, amado, lo vemos más dentro de esta iglesia que tanto amamos, ¿verdad? Pero no podemos ser corporativistas y decir, porque es evangélica, todo está bien. No, tenemos que aprender incluso a tener criterio, a tener juicio sobre nosotros mismos y decir, esto sí y esto no. No podemos permitir esto. Y qué importante esa capacidad de juzgar. Y tú dirás, no podemos juzgar. Sí, si vamos a juzgar incluso a los ángeles, entonces tenemos que desarrollar nuestra capacidad crítica, nuestra capacidad de poder juzgar. ¿En función de qué? No de mi propia opinión, no de mi propio canon, no de mi propia vara de medir, sino en función de la palabra. Que tengamos revelación. Yo he escuchado, yo sé lo que es la palabra y la definición que Dios da a estos conceptos o a estos valores. Y en función de su definición, en función de su palabra, como dijo también Pedro, conforme a qué? A tu palabra, sin añadir y sin quitar nada, conforme a tu palabra, echaré las redes de la obediencia, echaré las redes del ministerio, echaré las redes, pero que sea siempre conforme su palabra y no a nuestras opiniones. Dejemos de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. No queremos tener nuestra propia opinión. Insisto, el hombre no fue creado para opinar, sino para obedecer en función de la palabra. Pero seguimos echando mano y esa es la maldad que está en nosotros. Por eso en el Padre Nuestro se nos invita a orar, líbranos del mal. Esa tendencia no es que me libre de adulterio, de fornicación, o me libre de ser un mentiroso. No, líbrame del mal, porque la raíz de todo al final es el mal de vivir conforme a mi propio criterio, a mi propia opinión, a mi propia palabra. Y sabemos muy bien que el corazón del hombre es engañoso más que todas las cosas y el hombre se desvía de la auténtica palabra. Dios mismo es la palabra. También en 2 Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Amados que me escuchas, que estás tal vez en el ministerio, que amas o que tienes un llamado hacia el ministerio, procura con diligencia presentarte no delante de los hombres, no delante de la denominación, que todo eso está bien, pero sobre todo procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa, fíjate esto, es que tan increíble, ya de principio se nos pone bajo una tensión, sí, porque vamos a ser juzgados por esto, que usa bien la palabra de verdad. Usar bien la palabra de Dios no es usar conceptos doctrinales. Me han enseñado estas 4 leyes, estos 4 principios, las 25 reglas, los 25 valores denominacionales y de esto hablo. Bueno, eso está bien, pero por encima de esto hemos sido llamados ¿a qué? A predicar la palabra. Hemos leído antes en el capítulo 4 y aquí se nos dice que usa bien la palabra. No conceptos, no teologías sistemáticas, que todo eso está bien, que no estoy diciendo que no, pero detrás de todo eso, la esencia, el elemento troncal a través del cual gravita todo lo demás, es la palabra, es Dios mismo que usa bien la palabra. ¿Sabes, amado? Tú no usas conceptos doctrinales cuando uno lo que está usando es a Dios mismo. ¿Cómo? Sí, tú estás usando a Dios. Tú estás metiendo mano y usando a Dios. ¿Y cómo? Y Dios quiere, oye, pongo en ti, yo mismo me he dado para que lo que yo te doy, pero que sea lo que yo te doy, no tu opinión, sino lo que yo te doy, para que lo que yo te doy, eso des. Si vienes a mi mesa, reparte el pan de vida. Yo me he dado, yo soy el pan que descendió del cielo. Yo me he partido y aquí estoy en la mesa. Da esto y no añadas nada. No es que tengo que echar un poquito de ketchup, porque si no, no se comen el pan. No les gusta. O tengo que echarle un poquito de azúcar, como decía Mary Poppins. Con un poco de azúcar, todo pasa, ¿verdad? No le añadas nada. No le quites ni le añadas nada.
Yo estoy llamado a usar, a venir a la mesa y meter mano y coger de la propia palabra. Y esa es la palabra a la que tengo que dar. Estoy dando a Dios, estoy usando. Y esa palabra me cuesta, vale la redundancia, usarla, pero no se me ocurre otra. Estoy usando a Dios. Y Dios quiere ser usado. Dios vino, descendió para ponerse en nuestras manos, como cuando Cristo multiplicaba el pan y los peces, y desde el propio regazo de Cristo se repartía a las multitudes. Pero voy a su regazo y tomo de él el pan que se da. Él es el pan de vida y lo empiezo a ministrar, pero no le quito ni le añado nada. Lo mismo que ha sido depositado en mis manos es lo que doy, que usa bien a Dios, que usa bien la palabra de verdad. ¡Qué tremenda responsabilidad! Insisto, tenemos que dar lo que Dios nos da. Un pastor una vez me decía, hablando de ciertas cosas que tenemos que hablar en la iglesia, y él me decía, bueno, pero es que si predico eso, la gente se va a ir. Pues que se... Yo soy llamado, yo voy a dar cuenta, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Yo estoy llamado a dar el pan, la palabra, el pan de vida. No estoy llamado a edulcorar, a ponerle un poquito light, a hacerlo más digerible. Mira, yo qué sé. Aquí decimos, oye, estos son lentejas, si quieres las comes y si no las dejas, ¿qué quieres que te diga? Aquí no se cambia el menú. Dios dio un menú. El pan de vida eterna es Cristo. El menú está dado. Yo no puedo cambiar el menú. Y la dieta que Dios dio es esa. No cambies el menú, no cambies la dieta, porque dice aquí, procura, porque vamos a presentarnos delante del Señor y queremos llegar aprobados, que hemos usado, y vuelvo, no sé, la imagen puede ser un poquito fuerte, pero es usar a Dios. Pero estamos usando como lo que Él da, o estamos más bien abusando a veces de lo que no es, para simplemente dar al hombre lo que quiere comer. Porque si es por gustos, cada uno quiere comer lo que quiere comer, pero aquí ni el menú se cambia, ni la dieta se cambia. Y está claro, esa es la palabra. Bien, yo quiero dejarte con este desafío, porque la cristología, ese desafío de entender la revelación de Dios mismo en Cristo Jesús, porque Cristo vino a revelar al Padre. Acercarnos a Cristo es entender, porque Cristo es el exégeta por excelencia del Padre. A Dios nadie le dio jamás, sino que el unigénito Hijo del Padre, Él y solo Él le ha dado a conocer. Entonces, oye, Cristo interpreta al Padre y nadie más. Quiero que nos fijemos en un detalle que es cristológico. Es cristológico y sabemos que hay muchos aspectos dentro del Antiguo Testamento que nos apuntan o apuntaban hacia ese cumplimiento mesiánico en Cristo Jesús, en el verbo que finalmente vendría, en la palabra que se iba a hacer carne, porque Dios anhela comunicarse con nosotros. Qué increíble tener comunicación. Vemos desde el principio diciendo hagamos, o sea, dentro de la propia deidad, hablamos del concepto de Trinidad, porque sí podemos entender que Dios es uno. Dios es uno con un solo nombre, ¿verdad? Pero vemos una pluralidad dentro de esa unidad, dentro de ese uno perfecto, el poder del uno, que eso es algo para estudiar, el poder del uno. Pero vemos que incluso hay una comunicación. Vamos, wow, es como si dentro de esa trinidad, de esa pluralidad, hay una comunicación y al final llegamos a una conclusión, hagamos. Y entonces Dios nos invita, oye, queremos hacerte parte de esta conversación. Porque esto es maravilloso. Dios habla, Dios está conversando entre él y de pronto dice, se va a revelar y da la palabra para meternos en esas conversaciones eternas y ser parte del propósito eterno de Dios. Ven, amada iglesia. Vamos a ser parte de esta conversación y junto contigo vamos a poder decir, hagamos. Qué increíble, es algo maravilloso, pero difícilmente podremos decir junto con ellos, hagamos, si no entendemos su lenguaje, si no entendemos la palabra como debe ser comprendida y entendida.
Bueno, en Apocalipsis capítulo 1 dice el versículo 4, Juan a las 7 iglesias que está en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Ok, y dice aquí, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Capítulo 3, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto, una vez más, ese concepto, los 7 espíritus de Dios. También en el capítulo 4, versículo 5. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y llegamos al capítulo 5 y leemos en el versículo 6. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos. Qué interesante esto, ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra, que tiene 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. ¿Qué podemos saber? ¿Qué entendemos de esto? Bueno, lo que sí podemos saber es que están delante del trono de Dios. También podemos saber, según el capítulo 3, versículo 1, que son de Cristo. Se revela claramente, está hablando de Cristo y es algo que gravita, es de la propia esencia de Cristo, en ese sentido cristológico. Y que son también, podemos saber que son enviados por toda la tierra. La pregunta es, ¿qué son estos 7 espíritus y estos 7 ojos? Es algo interesante el concepto de ojo. Y tenemos que recalcar algo, son expresiones de Cristo, son expresiones de Cristo. Y recordemos, como también veremos más adelante, Juan presenta a Cristo como el verbo. Si tuviéramos que buscar una palabra para definir a Dios, es la palabra, es comunicación, es la palabra haciéndose carne a través del Hijo, a través de Cristo. Insisto, son de Cristo. Añadir algunas cosas, por ejemplo, podemos decir que el que es el verbo, y recordemos que todo fue creado, dijo Dios, y lo que se encuentra en la boca de Dios es el propio verbo, es la propia palabra, es Cristo. Y también Juan 1:3 nos dice que todas las cosas por él, o sea, de Cristo, por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Bueno, también Apocalipsis capítulo 1, versículo 12 y 13 también nos habla de esto, hablando de cómo Juan se vuelve, en el versículo 12 y 13 lo leo, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno, una vez más reiteramos el hecho que está apuntando hacia Cristo, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Y aquí está hablando de esos 7 candeleros. Ahora, quisiera que vayamos más bien a un pasaje que es totalmente cristológico. En Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11, sabemos, ¿verdad? El versículo 1 está hablando, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y tú sabes cómo ahí está hablando que es un pasaje totalmente cristológico. Y dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y sigue más adelante y le hará que ¿qué es lo que va a hacer? Entender. A través de Cristo lo que llegamos es a entender. Te puede decir de oídas, pero ahora mis ojos te ven, son los 7 ojos enviados por toda la tierra. Es muy importante, a veces es el ojo de la comprensión, a veces hablamos de ese ojo interior. Es como cuando alguien te está diciendo algo, palabras, está empleando palabras, pero tú no lo ves. Tu ojo interior no llega a captar el mensaje, no ve la imagen, no se forma la imagen en el interior. Pero cuando de pronto la persona sigue hablando en ese empleo de palabras con sabiduría, entonces dices, wow, ahora lo veo ¿cómo? En mi interior. Los ojos de la mente, el ojo de la conciencia interior se abren porque llegamos a entender. Dios quiere, no solamente quiere hablar, sino quiere ser entendido. De tal manera que incluso si pensáramos en la oración, el tema de la oración es una conversación que Dios ha iniciado primero.
A veces nosotros queremos hablarle a Dios, pero la oración es una maravillosa conversación que Dios ha iniciado primero. Entonces, antes de conversar con Dios, tengo que saber lo que Él primeramente ha empezado a conversar conmigo, lo que Él me ha hablado para seguir en esa línea de conversación. Dios quiere hacerse entender, Dios quiere ser entendido. Bueno, y ahí está hablando su palabra, es un pasaje profético. Pero me quedo en el versículo 2. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Yo, en mi entendimiento, intentando comprender esos 7 ojos, esos 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra y que hemos visto claramente que son expresiones de Cristo, son expresiones del Mesías, del Cristo, de la palabra que quiere hacerse entender. Yo creo que lo podemos ver aquí justo en el versículo 2, donde hay 7 definiciones. A uno dirá, y fíjate que son presentadas por parejas, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor. Tú dirás, 6, me falta una. No, la primera aparece al principio, el espíritu de Jehová. Es la misma esencia de Dios, es Dios mismo. Si tuviéramos, hace poco hemos visto unas imágenes por internet increíbles a todo color de un nuevo telescopio, o algo han hecho un telescopio que, ¡wow! Y la nebulosa no sé dónde, la galaxia no sé qué, yo qué sé, no sé, la estrella no sé dónde. Entonces, wow, qué fotos tan increíbles. Pero si tuviéramos un telescopio donde fuéramos al origen, al final de todo, encontraríamos al Espíritu de Jehová. Es Dios mismo gobernando, es su voluntad, es su revelación. Si tuviéramos el microscopio más potente, diríamos, bueno, va, la mínima expresión de la materia, el átomo, pero dentro del átomo ahí tenemos protones, electrones, neutrones, todas esas cuestiones y otras cosas que encontramos ahí, pero si fuéramos más profundo, lo que encontraríamos es el Espíritu de Jehová. Es Dios mismo, es la esencia de Dios revelándose. Y luego después dice, espíritu de sabiduría y de inteligencia. Qué importante esto, qué importante adquirir sabiduría. Sabemos muy bien los libros sapienciales del Antiguo Testamento hablan del necio y hablan del sabio, y no es porque uno fue a la universidad y otro porque era hijo de papá y el otro no tuvo, pobrecito, no tuvo oportunidad de estudiar. No, los dos sabían lo mismo, porque sabiduría es, oye, la experiencia, es el conocimiento que se adquiere con la experiencia de la vida. Oye, hemos adquirido sabiduría, hemos adquirido conocimiento, y entonces lo aplico, porque la sabiduría es la correcta aplicación de un conocimiento previamente adquirido. Y entonces, pero el necio también tiene previamente ese conocimiento, pero sigue tropezando en la misma piedra. Y Dios le dice, necio. Oye, la sabiduría, también inteligencia, y que Dios nos dé inteligencia. Colosenses habla de esto, inteligencia espiritual. Tenemos que desarrollar sabiduría e inteligencia espiritual. Y también luego espíritu de consejo y de poder. ¡Wow! Consejo, el consejo sabio. Y de poder. ¡Wow! ¿Qué tiene que ver aquí? Aquí poder. Es lo mismo. Hoy en día, ¿qué es lo que más vale? ¿Qué es lo más poderoso que existe? Lo que tiene más valor, que la gente mata por ello, que la gente gasta fortunas por adquirirlo. La información. La información es poder. Por eso hoy día las empresas gastan millones en intentar proteger su información, pero no faltan los hackers que intentan robar información, porque la información es poder. ¡Wow! Si tú y yo manejáramos información de lo que está por delante, a veces qué hay detrás de los hechos. ¡Wow! ¡Qué increíble! Es auténtico poder. Y aquí tenemos que manejar consejo, el consejo de Dios y esa información del cielo. Y sabes una cosa, Pablo dice, cuando da ese discurso a los ancianos de Éfeso, allí en Mileto, oye, termina diciendo, no he rehuido daros todo el consejo de Dios. ¡Wow! Pero es que ¿acaso Pablo tenía todo el consejo de Dios? Sí,
Y no, por supuesto que no tenía todo el consejo de Dios, pero todo el consejo de Dios está a mi alcance cuando lo necesito. Igual que voy a Google o voy a Wikipedia y pregunto, bueno, toda la información está ahí disponible. Al que busca, halla, al que llama se le abrirá, pedid y se os dará. Pero a veces no buscamos el consejo de Dios, buscamos el consejo del amigo, del compañero de trabajo, de todo el mundo, menos el consejo de Dios, la información de Dios. Y tenemos que ir, y Pablo dice, no he rehuido, o sea, cuando hizo falta un consejo, si no lo tenía, lo busqué en Dios, porque todo el consejo de Dios está a mi alcance si lo pido, si lo busco. Entonces esa puerta se va a abrir, pero el problema es que a veces tomamos decisiones fuera del consejo de Dios, apoyado en nuestro propio consejo o apoyado tal vez en el consejo de otro. El consejo, información en un momento dado, y termina diciendo ese espíritu también, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Conocimiento, vamos a adquirir ese conocimiento. Pablo dice, mira, por favor, lo tengo todo por basura. Hay gente que tú la ves rebuscando en la basura. Lo que Pablo tiraba, gente estaría rebuscando en la basura. Uy, que mira, que no sé qué. Todo eso no vale para nada. Pero una cosa hago, me extiendo para ver si logro así. El que esa realidad de lo que soy, conocerme en Dios, porque quiero extenderme a ese conocimiento a fin de conocerle. Pero Pablo, tú que has sido llevado incluso al tercer cielo, a fin de conocerle. Como decía que el sabio, solo sé que no sé nada, pero todavía hay mucho por aprender. Y a veces nosotros vamos como que ya sabemos, ya me he graduado, mira, me han dado un título, no sé dónde, dice. No, eso procura con diligencia presentarte a Dios, aprobado, que sea Él el que nos apruebe, y entonces buscando continuamente ese conocimiento que está a nuestro alcance. Y bueno, yo creo, aquí pensando en la palabra, yo quiero que medites en esto y quisiera avanzar, pero es algo para mí, bueno, es un aspecto mesiánico en esa cristología de Cristo que viene a presentar 7 ojos, los 7 espíritus de Dios que se abren porque Dios quiere hacerse entender. Dios quiere comunicar para que lo mismo que Él está hablando sea hallado en nuestra boca y nos alineamos al cielo. Venga tu reino. Entonces, venga tu reino. ¿Y cómo viene tu reino? Lo mismo que tú estás hablando, pues que sea hallado en mi boca, porque el reino de Dios se establece, se desarrolla por la palabra. Es la palabra, pues que esa propia palabra, de ahí la importancia que he dicho antes, escucha, 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 para que encontremos, no solamente escuchemos a Dios, sino que nos encontremos en el mismo lenguaje, en el mismo diálogo de Dios. Ahora, quisiera avanzar. Mateo presenta, dice algo en Mateo 16, 18, yo, Cristo Jesús, recuerda que Cristo Jesús se lleva a los discípulos fuera de esa influencia judía, está ahí en un lugar que es ajeno, y le pregunta, oye, ¿quién dice la gente que soy yo? Bueno, uno que si no sé qué, que si no sé cuánto. Y al final Pedro dice, bueno, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vale, ese Cristo, esa realmente conductor en la palabra. Tú eres eso, lo que tú has declarado, la verdad, el Hijo del Dios viviente. Ahora yo me quiero quedar con lo que dice el versículo 18. Yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y una vez me quedé muy inquieto con esta declaración, porque yo quería como adentrarme en el pensamiento, qué estaba en la mente, porque cuando tú dices una palabra, algo es porque hay una imagen en tu interior. Igual que cuando tú hablas a alguien, finalmente esa imagen se forma en la mente de otro. Igual, cuando tú estás hablando, hay una imagen que hay en tu interior y quieres transmitirla, y a veces queremos buscar la mejor manera de poder transmitir lo que estamos viendo en nuestro interior. Y entonces, ¿qué es lo que Jesús estaba visualizando? Yo edificaré mi iglesia. ¡Wow! ¿Qué tipo de iglesia estaba viendo él? ¿Qué es lo que estaba él percibiendo cuando por su boca sale la palabra iglesia? Yo edificaré. ¿Y qué implica eso edificar? Mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.
¿Cómo la edificará? ¿Qué es aquí realmente iglesia y qué es realmente Hades? Yo quisiera que nos fijemos en esta cristología en algo muy, muy, muy interesante. Para ello tenemos que ir a Juan. El Evangelio de Juan para mí es radical, es muy revelador. La cristología de Juan es muy importante, es increíble. Y claro, Juan presenta a Cristo Jesús como ninguno. A veces solemos hablar de los evangelios sinópticos y digamos, ahí tenemos que solo hablar del cuarto evangelio, como que parece que es algo diferente. Y es verdad, Juan tan solo narra 7 milagros, pero cada uno de los milagros que narra tiene un propósito y al final dice estas cosas. Se podrían haber escrito otras y muchas diferentes, pero estas cosas concretas se han escrito para que creáis que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esto es lo que se ha escrito y con ese sentido. Pero como digo, la cristología de Juan es muy importante. Y dice en Juan capítulo 1, versículo 1 al 5, quisiera leer. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Adentrémonos un poquito en la profundidad, un poquito escarbemos con la ayuda de Dios, de su Espíritu, para entender un poquito este pasaje. Y yo me quiero centrar, aunque lo anterior es radical, pero me quiero centrar en el versículo 5. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Por ejemplo, si yo leo otras versiones, dice la Nueva Versión Internacional, esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla. Y tiene una llamada a otro lugar, como dando una traducción alternativa, como diciendo, alternativamente se puede traducir como comprenderla. Como diciendo, esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido comprenderla. Interesante. Dice, y la luz, por ejemplo, en la versión de las Américas dice, y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. La Nueva Biblia Latinoamericana de hoy dice, la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas, igual, dice, no la comprendieron, aunque hace una llamada también como diciendo, no la dominaron. Por último, la Nueva Traducción Viviente dice, la luz brilla en las tinieblas y la oscuridad jamás podrá apagarla. Pero igualmente da una llamada como una traducción alternativa, dice, y la oscuridad no la ha entendido. Qué interesante esto. A mí, por ejemplo, me llamó poderosamente la atención las tinieblas, porque recordemos algo, las tinieblas no son algo que eventualmente pudiera comprender o acoger la luz. Porque pensamos, claro, lees este versículo y piensas en un aspecto físico. Aspecto físico. Bueno, ¿qué es la tiniebla? Pues la ausencia de la luz. Bueno, pero en cuanto hay luz, la tiniebla físicamente desaparece y pensamos que es un aspecto simplemente físico. Pero pensemos en algo, ¿por qué aquí Juan utiliza, y ahí de ahí la ambigüedad, de ahí la falta o la dificultad para traducir este texto? Porque por un lado es tiniebla, es oscuridad, pero está metiendo palabras que implican comprensión o entendimiento, que simplemente se queda en el aspecto físico, y de ahí la importancia. O sea, lo que está diciendo es que, a ver si lo digo en pocas palabras para no enrollarme mucho. Las tinieblas jamás podrán anular o quebrar la luz, pero igualmente la luz tampoco podrá quebrar la tiniebla si no hay comprensión. O sea, la luz no podrá quebrantar o romper la tiniebla si no hay comprensión. No es simplemente un aspecto físico, ya que enciende la luz y se disipa la tiniebla. O sea, si yo pensara, por ejemplo, la antítesis, porque aquí se está hablando la luz y las tinieblas. Si yo pensara, ¿vale? La antítesis de la luz es la tiniebla, la antítesis de la tiniebla es la luz. ¿Qué es la antítesis, por ejemplo, del verbo? Porque presenta a Cristo como el verbo y luego en ese sinónimo presenta a Cristo como la luz.
¿vale? La luz, claramente, la antítesis es la tiniebla. ¿Cuál sería la antítesis de la palabra? ¿Cuál sería la antítesis del verbo? Pues el vacío existencial. El vacío existencial en absoluto. Lo que Dios no habló, lo que Dios no declaró, lo que Dios no definió, no existe. Simplemente. Entonces, cuando Dios habla, por eso existe todo y todo fue creado por la palabra. Porque Dios habló. Lo que no habló no existe, pero porque Dios habló, existe. Pero lo que llegó, lo que salió del vacío existencial y se manifestó, imaginemos el sol, salió de pronto del vacío existencial y se reveló y existió porque la palabra lo definió. De la palabra Dios habló, tú serás de esta manera y Dios lo colocó. Dios habla y porque habla define, porque Dios es comprensible. Dios desde el principio, Dios vio que todo era bueno, todo entendían todo. Dios, todo estaba en una absoluta armonía de comprensión hasta que se manifestó la mentira, hasta que se manifestó la distorsión, la fornicación, la adulteración de la palabra a través de Satanás. Y el hombre prefirió escuchar esa voz en vez de escuchar. Se rompió todo esto. Pero insisto, la luz no puede quebrar la tiniebla si no hay comprensión. Imaginemos el sol. Dios diría algo, pero si imaginemos, bueno, como no me está definiendo bien, pues no me puedo manifestar. Es como salir, es como cuando hay gente que está en un escenario, está en el backstage, es como está entre bambalinas, detrás de las cortinas, y ya de pronto, y si alguien dice palabras, imagínate que está presentando a alguien, pero lo está presentando en chino, y dice, yo no sé si me está presentando a mí, de qué está hablando, y entonces no puedo salir al escenario, no puedo decir, aquí estoy, me manifiesto, no, pero cuando la persona, aquí va a venir esta persona, no sé qué, no sé cuánto, uy, está hablando de mí, entonces me manifiesto. El sol, todo fue manifestado porque hubo comprensión. La tiniebla fue rota porque Dios definió. Dios no es un Dios de ambigüedades y de confusión. La palabra es luz. La palabra revela y Dios es comprensible. Y porque fue comprendido, aquí sale el sol, aquí salen las estrellas, aquí sale el universo, aquí se manifiesta todo porque ha habido una palabra claramente comprendida. Dios se ha dejado, se ha hecho entender. La antítesis de la luz en la tiniebla, la antítesis del verbo es el vacío existencial. Entonces Dios viene justamente en la palabra a sacarnos de ese vacío existencial. O sea, el vacío, la oscuridad, las tinieblas fueron desplazadas, fueron rotas porque hubo comprensión. La palabra dio existencia a todo porque Dios fue entendido. Aquí todo, es decir, todas las cosas por Él, por el verbo, por la palabra fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y lo que fue hecho perfecto porque hubo definición, hubo comprensión. Y porque hubo comprensión es lo que aquí que quiere decir el versículo 5. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron. Una tiniebla no va a prevalecer cuando hay comprensión. ¡Wow! Una tiniebla interior en mi interior no va a prevalecer cuando comprendo lo que Dios me está diciendo. Ah, Señor, ahora lo veo. Y mis ojos ven, mis ojos contemplan. El ojo interior comprende. Por eso quiero llevarte a entender qué es el Hades. Y yo creo que una mala interpretación de esto hemos seguido, el Hades es la residencia de Satanás, o tenemos que romper los poderes del enemigo, y todas estas cuestiones cuando no entendemos que realmente Satanás es un enemigo ya vencido en el sentido como demonio, como Satanás. Pero algo que tiene que ser quebrado es la tiniebla. La tiniebla. Y el Hades es algo más profundo. Yo edificaré mi iglesia. Yo voy a edificar. ¿Qué soy yo? Yo soy la palabra. Yo soy el verbo. Y voy a edificar
mi iglesia en función de qué, en función de palabra, en función de comprensión, en función de entendimiento, porque los 7 espíritus de Dios están desplegados por toda la tierra para dar consejo, sabiduría, lo que hemos visto, entendimiento, poder y hay conocimiento, y entonces se despliega para que los ojos, ¿verdad?, para que lleguemos a ver las cosas como Dios las ve. Y entonces, wow, nos alineamos en esa comprensión a lo que Dios está haciendo. Como el siervo, recordemos aquello que ocurrió con el siervo del profeta Eliseo, que estaba asustado y de pronto se le abrieron los ojos y pudo ver que más eran los que estaban con ellos que los que estaban contra ellos. Cuando podemos ver las cosas como Dios las ve, cuando percibimos su consejo, cuando recibimos el poder de su información, cuando recibimos su sabiduría, cuando su inteligencia fluye a través de nosotros, cuando ese conocimiento que al final se me pasó antes, nos lleva a ese temor de Dios, porque el principio de la sabiduría es el temor de Dios, y todo eso me hace, wow, reverenciar su santo nombre. Cuando entonces lo veo y decir, wow, Dios es mucho más grande, tengo una información privilegiada, yo me muevo en un ámbito de eternidad y estoy contemplando el consejo de mi Dios. Ya, ¿qué me importa lo que diga aquel y no sé dónde? ¿Por qué me voy a afanar por esto y por aquello cuando tengo una información, un consejo superior? Y me estoy abriendo a esa palabra y de pronto mi Hades interior está siendo quebrado y rotos porque estoy viendo, pero nunca podré ver. Mi tiniebla no se puede quebrar si no hay comprensión, y Dios busca hacerse entender y comprender. Otra cosa es que no quiera, como hacían los fariseos, que lo estaban viendo, pero preferían negar la mayor. No, por Belcebú haces estas cosas. ¡Buah! Espíritu Santo, lo estás viendo, tienes luz, pero aún así en tu obstinación, en tu orgullo, te niegas a ver, aleluya, y a reconocer que yo soy la palabra, que yo soy la luz, pero verlo estaban viendo. Por eso Hades, que es la palabra que se emplea en el griego para la palabra Seol del hebreo, y es la palabra que se emplea en la Septuaginta. Dentro del griego, el Hades, sí, sabemos que era la residencia de los muertos, incluso había un dios que era el dios Hades, que era el dios de los muertos, pero en sí la etimología de la palabra Hades implica vacío o lugar no visto, lugar oscuro. Era un lugar muy oscuro y difícil de ver nada dentro de ese lugar. No escoger, Satanás, no, es un lugar de oscuridad, un lugar difícil que extiende la mano para palpar porque eres incapaz de ver nada, y entonces moverte en ese ámbito de oscuridad es muy difícil porque es muy difícil ver. Eso es lo que la etimología de la palabra en su original implica, lo que es la palabra Hades o Aides dentro del griego, un lugar de tiniebla. Entonces, bueno, incluso podemos pensar en ese sentido donde no hay, cuando yo decía antes que lo contrario de la palabra es el vacío existencial, lo que Dios no ha dicho, lo que no ha salido por su boca, la palabra no existe, y a veces caer en ese vacío existencial y entonces caemos en esa tiniebla. Por eso, solamente mencionar, Eclesiastés 9:10 dice, todo lo que te viniera en la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, o sea, al Hades, no hay trabajo, no hay obra, ni ciencia, ni sabiduría. Es como decir, oye, lo que has de hacer, tienes que hacerlo aquí, porque después no hay trascendencia, después no hay obras que se puedan hacer, después se cae en un vacío de existencia, porque no. Lo que sea aquí, tiene que ser aquí. Por eso, como Cristo nos enseñó, Padre, te he glorificado en la tierra. Es un ejemplo para todos nosotros. Es en la tierra donde tenemos que glorificar a Dios, porque después no va a haber oportunidad de glorificar a Dios. Efesios dice que fuimos puestos para alabanza de su gloria. Después Él será alabado en función de la dimensión de gloria suya que fue manifestada a través de nosotros en la tierra.
¡Wow! ¿En qué dimensión yo he permitido que la gloria de Dios se manifieste en la tierra? Porque después no hay oportunidad. Él será alabado en función de esa gloria que en mí fue manifestada. Pero es aquí, en la tierra, donde tenemos que glorificar a Dios. Padre, te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciera. Bueno, lo dejo ahí, pero quiero que te quedes con eso, tinieblas. Porque tenemos que pensar, y luego lo veremos, pero que sí, el primer nivel de Hades se encuentra en nosotros. A veces pensamos, las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. ¿Dónde está ese Hades? Somos llamados a quebrar la tiniebla, a quebrar la falta de información, a quebrar la falta de sabiduría, a quebrar la falta de inteligencia espiritual, a quebrar la falta de consejo espiritual, a que entendamos nosotros, porque nadie puede dar lo que no tiene primeramente, y cuando en mi Hades interior ha habido comprensión y mis ojos se mueven, perdón, mis ojos se abren, los 7 espíritus de Dios, los 7 ojos de Dios se abren a sus ojos, a ver las cosas como Él las ve. No sea que me encuentre como la iglesia de la Odisea. ¡Uy! Yo me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. ¡Joder, qué bien! Estoy estupendo de la muerte, no me beso porque no me llego. Y Dios le dice, tú lo que eres un pobre desgraciado, desventurado, no te enteras de nada. Anda, te aconsejo que de mí compres colirio, que no te estás viendo como yo te veo y te ves con los ojos, desde luego, no de mi inteligencia ni de mi sabiduría. Por eso el primer nivel de Hades está en nuestro interior. Hasta que Cristo venga, caminamos en ese, moviéndonos de luz en luz. Por eso dice que la Biblia del justo es como la aurora, que va en aumento de luz, en aumento de comprensión, en aumento de sabiduría, en aumento de consejo, en aumento de luz, en aumento de palabra, en aumento de verbo, ¿verdad? Hasta el día pleno. Pero ese día pleno es cuando venga Jesucristo. Por eso dice Pablo, a fin de conocerle, yo voy. Mira que eres tonto, todo eso lo tengo por basura. No te quedes ahí, chico, no te quedes ahí. No cojas de la basura lo que yo tiro, hombre, no cojas de la basura lo que yo tiro, sino que vayamos hacia lo perfecto. Tenemos a Cristo, vayamos hacia la luz, vayamos hacia la revelación, y tenemos que romper más y más ese Hades interior, aleluya, y más abrirnos al conocimiento de este Dios tan grande, la palabra. Porque recuerda algo, vivimos en función o en la medida de la luz que tengamos de Él. No te hablo de cuánta teología tienes, podrás tener muchas cosas, doctorado, eso son cosas muy buenas, por favor, claro que sí, pero tú realmente, tú, en tu esencia, eres al final el conjunto de las revelaciones o de la luz que tengas de Él. Marcos, vamos a ir a Marcos capítulo 4, versículo 21 al 25. Y yo sé que a lo mejor estoy aportando muchas cosas y va a tener que escuchar alguno más, una segunda vez esto, pero porque es tan apasionante lo que encontramos en Cristo, que algunos, solamente ese personaje bíblico, bueno, que sí, hijo de Dios, que murió por mí, abrió la puerta. ¡Wow! Por favor, es algo tan profundo y tenemos que anhelar. Yo creo que Juan, yo creo que se quedó, en su epístola dice, lo que hemos visto y oído tocante al verbo de vida, eso os anunciamos, ¿vale? Yo creo que Dios diría, Juan, vale, lo que has visto y oído, incluso has palpado tocante al verbo de vida, bueno, te voy a llevar a un sitio de relación mucho más grande que yo quiero que, por eso el Evangelio de Juan, de lo último que se escribe, porque yo creo que ahí Dios se revela. Y decir, bueno, no te quedes solamente con el personaje histórico que está ahí, que es una realidad increíble, sino entremos en una cristología, veamos al Cordero en medio del trono, veamos su gloria, y yo creo que ahí Juan es impactado para no solamente hablar lo que hemos visto y oído tocante al verbo de vida, sino que es mucho más profundo y entra en una profundidad increíble. Marcos capítulo 4, 21 dice, también les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud? Oye, ¿para qué te doy la luz? ¿Para qué te la doy? ¿O debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también, mirad lo que oís. Una vez más, abre tus ojos interiores a lo que oyes. Mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará.
Qué interesante, y este pasaje ha sido interpretado incluso de forma inadecuada, cuando dice aquí, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Y no está hablando de aquello que ocultas, aquello que robaste, que has fornicado con tu vecina, esas cosas que nunca has confesado a nadie. No, 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 no. Lo que está hablando que no hay nada oculto en Dios que no haya de ser manifestado. O sea, Dios decide revelarse y nos va a llevar de gloria en gloria. O sea, no hay nada oculto que Dios en su proceso no vaya mañana a seguir revelando. Porque Dios dice, oye, cuando Dios dice de actuar, antes de actuar, Él habla. Oye, yo anuncio lo que voy a hacer. Hablaré a mis siervos los profetas. Su iglesia es profética. Caminamos en esa comprensión para percibir lo que Dios quiere hacer. ¡Wow! Y movernos en función de esa información privilegiada. Entonces, no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Ahora mismo todavía está oculto, pero mañana Dios lo va a manifestar. Dios va a decir, ahora es el tiempo de correr el velo. Entonces, no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido, que no va a salir a luz. Ahora tal vez está escondido, pero se va a manifestar. Pero la pregunta es, cuando Dios diga de revelarse, ¿qué vas a hacer con ello? Entonces dice, ¿acaso se trae la luz? Cuando Dios dice hablar porque quiere poner en evidencia lo que ahora está escondido, pero quiere ponerlo a la luz. ¿Pero qué vas a hacer con esa luz? ¿Acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud? El almud, yo vi una vez en un pueblo de España, un almud era un elemento, sobre todo es interesante que se utilizaba dentro de la cultura judeo-cristiana, porque era algo más bien de la tradición judía. Pero el almud era una medida. Era una medida. Yo veía el almud igual que hay no sé, una arroba o algo así. Entonces lo decía, bueno, pues una arroba se definía por un lado al utensilio que medía y por otro lado a la medida. Oye, una arroba de vino, pues entonces una arroba de aceite, una arroba de grano. Pues aquí tengo la medida, que es el utensilio, y cuando lo lleno en esa medida, pues entonces aquí ya sé que tengo una arroba. Entonces era un elemento de medida. Igual el almud. El almud era un elemento de medida. Entonces, cuidado, no, si yo te doy algo, no me metas en tu cajita. No importa lo que Dios hable, a veces ya tenemos, yo qué sé, como yo con las gafas, ya tenemos nuestro filtro y no importa lo que Dios me diga, siempre lo estoy filtrando a través de 4 cosas que ya tengo preaprendidas. No, chico, quítate las gafas, no me prejuicies, no entre ya en la medida de lo que me metes en la cajita, extiende, por favor, dame espacio. Hace poco yo compartí con la iglesia diciendo, oye, dame espacio, extiende el sitio de tu habitación. Dios pide espacio. Entonces, a veces ya queremos meter a Dios dentro de conceptos que ya hemos preaprendido y a veces Dios quiere romper a veces nuestras medidas porque Dios es mucho más grande y llevarnos a revelaciones más profundas, a conocimientos más reveladores y que todo eso rompa nuestro interior. Pero cuando Dios nos da de algo nuevo, uy, a veces lo metemos en la caja y sabemos muy bien que cuando ha habido renovaciones en la historia de la iglesia, cuando ha habido algo nuevo, los mayores frenos, igual que los fariseos, los mayores frenos de esa renovación en Dios eran los anteriores movimientos de Dios. Siempre, no, nosotros somos los que tenemos la cátedra, nosotros, no, chico, que no, que Dios sigue extendiéndose y extendiéndose y no está limitado a ti, ni está limitado a tu conocimiento, ni a tu doctrina, ni a tu teología. Dios es mucho más grande. Entonces Dios está trayendo revelación. Entonces, no me pongas debajo del almud y tampoco debajo de la cama. Yo quiero asociarlo a los sueños, que a veces no importa lo que Dios hable, lo meto dentro de mis propios sueños, anhelos, expectativas. A veces Dios quiere obrar mucho más allá de ni siquiera de mis propios anhelos. Dice que tiene que ser puesto, es para ponerla en el candelero, o sea, en aquello que va a alumbrar nuestra vida y aquellos que nos rodean. Por eso dice, si alguno tiene oídos, porque oye, que no hay nada oculto que no vaya a ser manifestado, pero vas a tener, o cuando yo diga de revelarlo, vas a tener oídos, vas a escucharme. Si alguno tiene oídos, oiga, por favor. Pero luego dice, mirad lo que oís. O sea, lo que vas a oír va a abrir tus ojos interiores. Los 7 espíritus de Dios, los 7 ojos de Dios, esos ojos que se abren en el entendimiento, en la revelación, en el conocimiento, en la sabiduría, en esa inteligencia espiritual. ¡Wow! Entonces dice, mirad lo que oís, porque lo que oís va a traerte visión. Dios va a traer revelación. Interesante, porque con la medida con que medís, os será medido.
Es como decir, bueno, si yo iba a tener, sí, aquí tengo, se me olvidaba que tenía aquí. Es como un metro, ¿sabes? Esto es un metro. ¿Sí? ¿Lo ves? ¿Ves un metro, no? Un metro. Entonces, imagínate que esta es tu medida. Ah, Dios me ha dado revelación, esta es la medida. Bueno, porque yo soy el conjunto del nivel de revelación que tenga en Dios. Dios me da la revelación. Bueno, hasta aquí llega mi revelación. Pues, oye, si esto... yo he escuchado muchas más cosas, pero mira, lo puse debajo del almud, lo puse debajo de la cama, lo puse, que sé dónde lo puse, ya ni me acuerdo dónde lo puse, pero lo puse en algún sitio, pero no en el candelero. No en mi mente, no en mi inteligencia, no en mi sabiduría. Entonces lo puse aquí. ¿Vale? Pues con la medida, pues esto es tu nivel de medida, tu nivel de revelación, tu nivel de manifestación del reino de Dios. El reino de Dios, pues oye, con la medida con que medís, os será medido. Tú no puedes pretender que tengas una medida más allá de lo que... Esa es tu medida. Ahora, le dice después. Dice, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido. Oye, yo no voy a poder hacer más. Oye, si este es tu nivel de revelación de mí, pues hasta aquí queda la cosa. ¿Qué quieres que te diga? Y dice, será medido, y aún se os añadirá. Este es el metro, se hace más largo. No sé si lo estáis viendo. Oh, se hace más largo. Sí, se hace más largo. Se va ampliando. Ya es mayor, ya es mayor. Oh, bueno, está un poquito. Es mayor. Y se puede extender. Y no sé si me salgo de la cámara. Se puede extender. ¡Wow! Si yo aprendo a usar lo que Dios me da y lo pongo en la lámpara, en el candelero, ¡wow! Cada vez va a haber una mayor dimensión de autoridad, de luz, de comprensión, que rompió primeramente mi Hades interior y mi tiniebla, porque fui capaz de ver lo que oía y lo puse en el candelero con la medida con que medís, porque dice, pero a vosotros se os va a añadir, a vosotros que lo usas, que sabes tomarlo de Dios y que sigues, bueno, y sigues ampliándolo. Bueno, con la medida con que medís, os será medido. A vosotros, los que oís y veis. Mirad lo que oís. ¿Ok? Porque al que tiene, se le dará. ¡Aleluya! Al que tiene. Y al que no tiene, fíjate en esto, pareciera una contradicción, pero la palabra de Dios nunca se contradice. Y al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Pero ¿tiene o no tiene? ¿Cómo? Y al que no tiene, no tiene, y aún lo que tiene, pues sí tenía. Claro que tenía, pero no usaba lo que tenía. ¿De qué vale que Dios, la palabra, se revele y esté en nosotros si al final no es usado? Oye, mira, esto es la palabra, es Dios mismo y es Cristo Jesús. Si al final esto no es para ponerlo aquí en el candelero de tu vida y que esto regule funciones de reino, ¿para qué? Si al final lo metes en el bolsillo, lo metes, ya no saben dónde lo has puesto. Aún lo que tienes, porque hijo mío, tener tienes. Tener tienes. Tienes que usar bien la palabra de verdad. Usa bien la palabra de verdad. Tener tienes, pero vives como si no tuvieras. No adquieres de mi inteligencia, no adquieres de mi sabiduría, no adquieres de mi consejo. Pides consejo a cualquiera, cualquier consejo te vale, cualquier inteligencia, la tuya más que la mía, ¿verdad? Y chico, no puede ser, porque te he hablado, me he revelado. Me he hecho, mi hijo vino para que mi palabra sea entendible. Y tú vives como si ya lo supieras todo. Necio, por favor. Entonces, aún lo que tienes, porque tener tienes, se te quitará. Porque tener tienes. Tú dices, no tengo, sí tienes. Sí tienes. Yo te he hablado, yo me he revelado, pero lo has puesto debajo de no sé dónde y debajo de no sé qué. Otro pasaje muy interesante que también habla de esto, Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11. Recordemos, yo edificaré mi iglesia, los 7 espíritus de Dios. Esos ojos que se abren, aleluya. Porque los ojos de Dios se abren en función de su palabra, en función de su voluntad. Yo no envío mi palabra de cualquier manera, sino que mi palabra, los ojos de Dios están abiertos en función de su palabra y se nos invita a ver lo mismo que Dios está viendo a través de entender, de percibir, de oír la palabra, la voluntad de Dios. Y entonces yo edificaré mi iglesia. Yo edificaré y las puertas del Hades, el primer nivel de Hades, recuerda, amado, está en tu interior. El primer nivel de Hades. Y no pretendas romper el Hades de afuera cuando tu propio Hades interior no está quebrado.
No intentes tener autoridad fuera cuando no hay autoridad en tu interior, cuando no hay revelación, cuando Dios está hablando y pareciera que eres un juego de cuatro cosas doctrinales. No, Dios es mucho más profundo. Y cuidado, yo no estoy desdeñando nada. Simplemente que detrás de eso, la esencia, es como hemos visto, el Espíritu de Jehová está detrás de todo ello. Y a veces nos movemos como, no, oye, no, rompe tu Hades interior. Cuestiona todo lo que crees, cuestiónalo todo y vuelve a querer a reaprender las cosas, pero a través de escuchar a Dios. Lo que he oído, lo que dice la Biblia, lo que de la abundancia del corazón habla la boca, pero lo que sale de mi boca, ¿a quién se lo he oído? ¿A quién se lo he oído? ¿A quién he escuchado esas palabras? Entonces, ministros de la palabra, interesante eso. Bueno, eso es otro tema para otro día. Amados, yo edificaré mi iglesia. Ese nivel de Hades interior tiene que ser quebrado para descubrir, llevado como la aurora de aumento, de gloria en gloria, en aumento de luz, acercándonos como dice Corintios al espejo y somos transformados a la misma imagen. Hay una luz que se revela, hay una transformación. La propia palabra que es la que vemos en el espejo porque estamos viendo a Cristo, pero Cristo es el verbo, es la palabra. Entonces eso está llegando a mi vida y me está transformando. Nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almud, sino en el candelero. Nadie pone en oculto. Oye, si hay una luz, no la pongo debajo de nada, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. Fíjate, la lámpara del cuerpo es el ojo. Entonces hemos dicho, la luz la tienes que poner en el candelero, y el candelero es el ojo. Dice, cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Cuando mi ojo está viendo lo de Dios, ay, lo de Dios es bueno. Como Dios mismo contempló lo que había hecho era la palabra perfecta y lo dijo, era bueno en gran manera. Aleluya. Y lo bendijo. Pero dice, pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. El primer nivel de Hades es interior. Tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Mira, evalúa. Mira pues, no suceda que la luz que hay en ti, que tú piensas que es luz, pero anda, al final descubrimos que no es luz, que es tinieblas. Mira bien, pues no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Y recuerda que el corazón del hombre es engañoso, que yo me puedo estar engañado, que yo pienso que estoy estupendo de la muerte, que lo tengo todo, que ya he llegado, que ya sé, que ya me he graduado. Y dicen, Dios mío, Dios mío, Dios mío, chico, todavía no te has enterado de nada. Y mejor estamos en pañales. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna en tinieblas, todo será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra en su resplandor. Qué increíble. Pero fíjate en esto. Mira, pues no suceda que la luz que en ti hay sea tiniebla. Wow, mira pues, evalúa, párate un poquito, cuestiona, pregunta. No sea que simplemente estás caminando por inercias y piensas que te estás moviendo una luz y no es luz, por lo menos no es mi luz. Lucas 10:23. Y volviéndose a los discípulos le dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Por ejemplo, en Primera de Pedro, no lo apunté aquí, pero Primera de Pedro es para nuestra vergüenza, que nosotros vamos desobrados, como que ya lo sabemos todo. Y Dios dice, wow, si vosotros, estos anhelaban y saber, conocer, y no pudieron. En Primera de Pedro capítulo 1 versículo 10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron, ellos inquirieron, preguntaron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando, intentando escudriñar qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló, pero una revelación escasa. Nosotros caminamos
caminamos una relación completa. Deberíamos, dice, los profetas que profetizaron, dice que indagaron, que inquirieron y diligentemente indagaron. Y nosotros pensamos que ya sabemos y hemos dejado de querer aprender. Por eso dice, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Y nosotros caminamos en la necedad de que parecemos que caminamos en luz y tal vez cuidado, no sea que la luz que hay en ti sea tinieblas. Ahora, aquí dice que la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Cuando en el ojo de mi vida, que es la lámpara de mi vida, yo pongo la luz que Dios me ha dado, mi cuerpo, mi vida estará llena de luz. Amados, cuando uno no está bien interiormente, lo que nos falta es luz. Cuando de pronto nuestros ojos se abren a entender lo que Dios quiere hacer, Señor, dame esa información, preguntar, ¿verdad? E indagar sobre tu propia vida. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pero si no tienes hambre de conocer, parece que ya sabes todo. Pero si vienes a mí, luz habrá en ti. Yo te voy a hablar. Y eso alumbrará tus ojos y lo pondrás en la lámpara de tu vida, que son tus ojos, y verás las cosas como yo las veo, y verás que son buenas, y podrás decir que todo ayuda para bien a aquellos que están contemplando con el consejo, con la sabiduría, con la información, con la inteligencia, con el conocimiento de Dios, la vida y ver incluso más allá de nuestra propia vida y ver que hay una trascendencia. Y como Pablo dice a Timoteo, echamos mano de la vida eterna y decimos, wow, Dios tiene un propósito maravilloso. ¿Por qué me voy a afanar por esto y por aquello? Vayamos un momento, Mateo 6, 23. Igual un pasaje también para él en ese sentido. La lámpara del cuerpo, una vez más, es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Si tu ojo es bueno, y tu ojo es bueno cuando permites que la luz, porque la lámpara de tu vida es el ojo, tu ojo interior, si de pronto permites que la luz de Dios se ponga en esa lámpara, en ese ojo, todo va a estar bueno. Dice, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo está en tinieblas. Así que si la luz que... fíjate aquí otra contradicción. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, wow, yo pienso que estoy en luz y finalmente estoy en tinieblas. Me estoy moviendo dentro de un Hades interior. Y este Hades interior solo se puede romper por la luz. Y ya hemos visto que solo se puede romper cuando hay comprensión, cuando me abro al entendimiento, a la comprensión de la palabra, de la luz de Dios, entonces en ese momento mi tiniebla interior serán rotas. Así que si la luz que en ti hay a ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? ¡Wow! ¿Cuántas más no serán la ausencia real, completa de Dios mismo? Las mismas tinieblas, lo que está por delante. Pero incluso aquí podemos movernos en un engaño, donde se nos fundieron los plomos y pensamos que hay luz y nos estamos moviendo apenas a gatas, gateando e intentando pensar que controlamos y no controlamos nada. Termino. Y dejando, yo creo que hemos visto muchas cosas, a veces se han suscitado muchas preguntas, pero conquistando el primer nivel de Hades, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades. ¿Cuál es el fin de la iglesia? ¿Cuál es el fin de la iglesia? Pelear con Satanás. Ya tranquilo, ya está muerto, ya está derrotado. Es un enemigo ya vencido. Aleluya. Pero las tinieblas siguen estando ahí. Las tinieblas siguen estando incluso en nuestro interior. Es hasta que el verbo mismo se manifieste, hasta que la luz misma se manifieste, hay tinieblas. Y tenemos que ser guiados de la tiniebla a la luz, pero la tiniebla solo puede ser quebrada cuando hay comprensión, cuando hay entendimiento. Yo edificaré mi iglesia, yo que soy la palabra, yo que soy la sabiduría, yo que soy la inteligencia, yo que soy el consejo, yo que soy la información, yo que soy todo. Edificaré mi iglesia y las puertas del Hades, aleluya, no prevalecerán contra ella.
Romanos capítulo 8, versículo 19, interesante. La tierra gime, la tierra está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Y dice el capítulo 8, versículo 19, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Y Jesús dijo, vosotros sois luz. Vosotros sois luz. Ahora, no sois porque sí, de manera, oye, no. Mira si la luz que hay en ti no sea tinieblas. Y recuerda, la tiniebla más oscura, el Hades más, el vacío existencial más claro se encuentra en un alma no redimida. Pero todos somos llamados a ser transformados, como dice Colosenses 1:13, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Por supuesto, en esas tinieblas tiene que ver con el pecado, tiene que ver con la maldad, tiene que ver con estar apartado de Dios, pero es esa tiniebla que nos mantenía alejado del conocimiento de Dios. Dios, no podíamos entrar en comunicación, no podíamos entrar para tener relación con Dios. Aleluya, estamos en tinieblas, pero el verbo, la palabra vino, se hizo carne para cumplir en la justicia de Dios en su propio cuerpo, abrir la puerta, siendo Él la verdad, y llevarnos de las tinieblas la luz. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Librados de esa autoridad, aleluya, y ubicados en esa transformación que encontramos en la palabra en Cristo Jesús. Un último texto, Juan capítulo 12, versículo 35 al 36. Entonces, este es el desafío. Yo edificaré mi iglesia. Yo edificaré mi iglesia. Y esa edificación es continua revelación, es continuo conocimiento, es abrirse camino en nuestro interior y cada día más conocerle a fin de conocerle. Y es una profundidad tan increíble que desde ahí hablamos, que usamos bien la palabra de verdad, que no empiezo a usar manuales teológicos que sí que están ahí, pero lo que estoy usando es la revelación. Nadie puede dar lo que primeramente no ha recibido. Nadie puede ejercer maestría de la palabra si esa palabra no ha sido revelada a su espíritu, es desde su interior, porque de gracia hemos recibido y de gracia damos. Eso es Dios edificando nuestras vidas y llevándonos más y más en ese conocimiento, y desde ahí ministramos, y Dios nos hace ministros competentes por su espíritu para ser ministros competentes de la palabra que se abre camino en nuestro interior. Por eso Juan capítulo 12, versículo 35 y 36, andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis luz, creed en la luz para que seáis hijos, ¿verdad? ¿Tenéis luz o no tenéis? ¿Creéis o no creéis en esa luz? Moveros en esa luz para que seáis hijos de luz, hijos engendrados del conocimiento de la palabra, esa palabra que es comprensible. Y desde ahí podemos dar y ejercer autoridad y romper y seguir dando una patada a las tinieblas de otros. Aleluya, desde la luz que Dios ha puesto, pero porque esa luz está en el candelero, en el candelabro de nuestra vida y alumbra todo lo que hacemos y todo lo que somos. Yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pero recuerda lo que el versículo 5 de Juan 1 nos dice. Las tinieblas no van a poder ser rotas si no hay comprensión de la luz. ¿Cuánto hemos abusado y digo, como a veces hemos dicho, la transferencia de unciones, yo voy a orar por ti, mira, esto no es ciencia infusa, aquí no es, te voy a poner la mano, es como cuando esa película de Matrix, me voy a cargar una tarjeta y voy a aprender a manejar un helicóptero, hoy la unción viene sobre mí y de pronto no. Yo creo que esos momentos son momentos que nos capturan el espíritu para llevarnos a una profundidad en Cristo, para amarle, para encerrarnos, para querer conocerle mucho más. No es ciencia infusa, son personas que preguntan, pedid y se verá, que piden, que buscan, que llaman, que tienen anhelo de conocer más y más, ¿verdad? Si en algo se ha de gloriar el hombre, no te gloríes en tu fuerza ni en tus logros, no te gloríes en esto o en aquello, si de algo te has de poder gloriar, y eso será eterno, es en entenderme
y en conocerme, dice Jehová de los ejércitos. Aleluya. Los 7 espíritus de Dios fueron enviados por toda la tierra. Espíritus de conocimiento, ya lo vuelvo a repetir para que no, para espíritu de sabiduría, de inteligencia, consejo y poder, información, espíritu de conocimiento y finalmente de temor de Jehová, porque esto es tan grande que me hace que caiga de rodillas y continuamente declarar Dios es increíblemente grande. Aleluya, a través de toda esa información, ese espíritu de Jehová que gobierna y que fluye a través de todo esto. Ahora, más adelante en esta cristología nos adentraremos en estas primeras palabras, porque incluso Hechos nos dice que la iglesia, los apóstoles dijeron que tenían que perseverar en la oración y en la palabra, en la predicación de la palabra. ¿Qué implicaba eso? Perdón, dijeron en el ministerio de la palabra. ¿Qué significa el ministerio de la palabra? No sé, deberíamos volver a ver, ¿verdad? Palabras con definiciones incorrectas, ¿verdad? Nosotros hemos definido lo que es un ministro, lo que es aquello, ya. Bueno, pues la única definición que Dios quiere dar en ese ministerio de la palabra es que usa bien la palabra, y la palabra es Cristo, y estamos usando, exponiendo, trayendo conocimiento de él. Pero bueno, hablaremos un poquito más de eso, ministerio de la palabra, pero decíamos, oye, quiero volver a lo que dije al principio, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, a sus propias tinieblas, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Timoteo también 2:15, procura entonces tú con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y la palabra de verdad no es algo, no son conceptos, es alguien que se llama Cristo. Gracias, Fernando. Aleluya. Me gusta siempre cuando nos llevas a reflexionar, a hacer preguntas y a ver más allá de lo que hemos visto. Y bueno, yo me tomé algunos puntos aquí y no voy a repetir todos esos puntos, pero sí uno, yo creo que ese es algo que hoy, digamos, si me llevo esto, es vencer el Hades interior que me impide crecer y ver al Cristo verdadero que finalmente transforma mi vida y me hace la persona que Él quiere que yo sea en estos tiempos. Y eso es un proceso continuo y usted al principio mencionaba que tenemos que seguir creciendo, ir de gloria en gloria, y eso es lo que es discipulado, ir creciendo para poder ir avanzando y ser todo lo que Dios quiere que seamos. Gracias, Fernando, y gracias por los desafíos suyos, y seguro que en las próximas sesiones vamos a tener todavía más para reflexionar. Sí, yo tengo aquí unas anotaciones y me las llevo porque es fantástico. Ahí, soltó unas cosas muy buenas, como por ejemplo transmitir la verdad y no cambiar la dieta, ¿no? Cuán fácil ocurre eso hoy día y después nos presentan a otro Cristo que no es el que nosotros, del cual nosotros leemos en la palabra de Dios. Gracias. Muchísimas gracias, Pastor Fernando, Pastor Pablo, gracias por estar aquí también y darnos su retroalimentación también. Yo sí también me llevo otra cosa, es lo que dijo el Pastor Fernando, esto está para repetirlo, es tanta la información y yo creo que es una revelación. Gracias por compartir la revelación que el Señor le ha dado, porque realmente necesitamos, y más en estos tiempos, entender quién es nuestro Jesús. Entonces, pero esta es la primera, son 3 más. Muchas gracias y que el Señor les bendiga.